Varón que estás ahí escuchándonos, quiero decirte que el Señor también usa a las mujeres y las usa grandemente para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros compartimos en Mujer Tú Vales el valor de la mujer, el valor que Jesucristo le ha dado a las mujeres y cómo el Señor sanó a tantas mujeres en su ministerio aquí en la tierra y cómo el Señor estuvo rodeado siempre de mujeres que le sirvieron, que lo siguieron, que lo atendieron, y fueron las mujeres las primeritas que fueron al sepulcro a buscar a Jesucristo, porque los discípulos estaban asustados, estaban escondidos, ¿verdad? Así que mire, mi hermano, hay mujeres valientes, y para muestra un botón, ¿verdad, hermano César? Gloria al Señor, sí, claro que sí, nosotras no le tenemos miedo al diablo, para atrás ni para agarrar impulso, así que el Señor es bueno y misericordioso y me ha dado un esposo maravilloso, un hombre que yo amo y respeto con todo mi corazón. Así que le doy gracias a Dios por ese hombre que el Señor me ha permitido tener aquí a la par, este hombre que siempre me ha tomado en cuenta, siempre me ha dejado salir adelante y siempre me ha dicho, si usted puede, mija, échele ganas. Cada vez que yo le digo, mijo, quiero hacer tal cosa, o ¿cómo crees tú? ¿Tú crees que yo podría hacer tal cosa? Y me dice, échele ganas, mija, usted puede. Y cuando él me dice estas cosas, yo siento mucho apoyo, porque es un hombre que me respeta, me sabe valorar como mujer y sobre todo me ama y me cuida, ¿verdad? Y es lo más importante cuando usted se siente amada, usted se siente cuidada y usted sabe que hay un hombre atrás de usted que la respalda, que la cuida, que la protege, y que el matrimonio es así, hermanos. El matrimonio es una institución que el Señor ha fundado y que es para toda la vida, en las buenas, en las malas, en la pobreza y en la riqueza y en la enfermedad y en todo, ¿verdad? El matrimonio es para todos los tiempos, así que gracias al Señor. Bueno, aquí casi vamos a cumplir 30 años de casados y hace 3 años estamos empezando a pastorear la iglesia El Poder de la Cruz. Vamos a cumplir apenas nuestros 3 añitos de estar pastoreando esta iglesia, y déjeme decirle que sí nos ha sacado lágrimas, sí hemos sufrido, pero qué rico es gozarnos y sufrir por la obra, sufrir porque usted le está sirviendo a Cristo. Es duro sufrir cuando usted es un renegado, cuando usted es un enojón, cuando usted es un berrinchudo, cuando las cosas no se hacen como usted quiere. Ahí sí es duro sufrir, porque la gente que es berrinchuda sufre mucho, la gente que anda haciendo berrinches y que es amargada sufre mucho, porque no se deja moldear por Jesucristo, porque no deja que Jesucristo trabaje en su familia, en su casa y en él mismo. Y desgraciadamente la gente, cuando es así, mira a toda la gente con defectos, pero no se miran los defectos que ellos tienen. Bueno, pues en este día, querido hermano, ya vamos a dejar de tanta platicadera, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra. Vamos a hablar, hermano, lo que es un discípulo. La verdad que hoy en día tenemos que aprender en realidad lo que es ser discípulo. Y dice que Jesús dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34, así dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos dicho, Señor, yo te quiero seguir, Señor, yo quiero hacer tu obra, Señor, yo quiero hacer tal cosa para ti, pero a veces no nos queremos negar a nosotros mismos? A veces decimos que la televisión, el trabajo, la casa, los hijos, la mujer, bueno, el perro, el gato, yo no sé qué tantos peros le ponemos a Jesús, ¿verdad? Espérate que mis hijos crezcan un poco, espérate que pague mi casa, espérate que compre mi carro, espérate y espérate y espérate. Y el Señor ahí tocando, el Señor buscándonos, el Señor ahí queriendo prepararnos, y nosotros ahí como que no es con nosotros la cosa, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aprender que Jesús tuvo el modelo para formar a los discípulos. Él dio a sus propios discípulos cosas concretas para hacer en lugar de cosas para guardar en su cerebro, y ellos le obedecieron. Si nosotros estuviéramos bajo el señorío de Cristo, Él diría la palabra, nosotros haríamos lo que Él manda. Amén. Él diría la palabra, mire mi hermano, y nosotros haríamos lo que Él manda. Pero como nosotros a veces no estamos sometidos al Señor todavía,
no sabemos obedecerlo. Qué importante es que nosotros nos sometamos a Jesucristo, que nosotros digamos, sí Señor, aquí estoy, yo haré todo lo que tú me digas, yo hablaré todo lo que tú me digas. Pero muchas veces, hermano, el yo personal, el yo está ahí rodando y anda ahí para arriba y para abajo y no se acomoda, ¿verdad? El yo no puedo, el yo no quiero, el yo no sé, el yo no sé cuándo, el yo no sé cómo y el yo. Así que, querido hermano, bueno, en este día venimos aquí hablando acerca de lo que es un discípulo. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro y cuando ya ha aprendido viene y pone por obra lo que ha aprendido. Yo no sé si tú realmente eres un discípulo de Jesucristo. Yo no sé si tú realmente has aprendido lo que Jesucristo te mandó a hacer. Porque, hermano, Dios nos dejó enseñanza a todos. Amén. Y así que nosotros a veces pues no entendemos, hermanos. A veces nosotros queremos decirle, sí, Señor, yo te voy a obedecer. Pero a veces la palabra es fuerte. A veces los mandatos de nuestro Señor Jesucristo son fuertes. Y a veces las cosas que Él nos manda hacer no son fáciles. No es nada fácil seguir a Cristo y obedecerlo, pero no es nada imposible. Él no te está pidiendo cosas que tú no puedas hacer. Amén. Así es así como los discípulos se formaron en obediencia y sujeción. Así es como tú te vas a formar como un discípulo de Jesucristo si tú eres obediente y tú te sujetas a la palabra. Este fue una de las cosas uno de los secretos que le ayudaron mucho a los discípulos, ¿verdad? Que ellos se sujetaron a la palabra y obedecieron a Jesucristo. Amén. Así que el verdadero aprendizaje no viene por el oír solamente, sino por el obedecer. Yo he oído por todas partes cristianos decir muy orgullosamente, yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo. Esa es muy buena y piadosa respuesta, pero realmente es un gran error. Ya que eso significa que la persona quiere hacer su voluntad propia. Él no está sujeto ni a Dios, ni al pastor, ni a nadie. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1 que no tenía miedo de ser un modelo. El discípulo no es una comunicación de conocimiento o información, es una comunión de vida. Eso es lo que Jesús hizo con los 12. Eso es lo que Pablo hizo con sus discípulos, Timoteo, a Éfrota y Tito, etc. El discípulo es más que llegar a conocer lo que el maestro conoce, es llegar a ser lo que el maestro es. O sea que uno es alumno, ¿verdad? Y cuando uno es alumno y está estudiando, uno empieza a conocer lo que el maestro está diciendo. Va a llegar un punto que tú vas a superar a tu maestro. Va a llegar al punto que a lo mejor hasta tú vas a empezar a enseñar y a dar clases porque aprendiste tan bien lo que el maestro te dijo que ya vas a estar listo para discipular a otros. Como con mi esposo, ¿verdad, hermano César? Nosotros estuvimos aquí estudiando esta clase del discipulado y fue algo muy fuerte el discipulado que el Señor nos permitió estudiar. Y déjame decirte que a veces nosotros somos discípulos, pero somos discípulos inútiles, porque a veces no podemos hacer lo que se nos manda. A veces queremos que nos sirvan, a veces queremos que nos atiendan, a veces queremos mandar y no queremos obedecer, o a veces queremos que nos sirvan y no servir. Así que mire, la diferencia entre un creyente y un discípulo dice que el creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente comparte su fe, el discípulo hace discípulos. Mire qué linda la palabra. El creyente espera recompensa para dar, el discípulo es recompensado cuando da. El creyente es pastoreado como oveja, el discípulo apacienta a los corderos. El creyente solo recibe la salvación por la cruz de Cristo. El discípulo también toma su cruz cada día y sigue a Cristo. Mire qué importante esto, ¿verdad, pastor? Bueno, sí. Así es, buenas tardes, hermanos, y bienvenidos una vez más a la 99.1 FM, su radio amiga, su estación cristiana en las manos del Alfaro. Claro que sí. Bueno, aquí estamos, ¿verdad?, con el pastor César Velázquez, aprendiendo aquí un poquito la palabra, aquí meditando en la palabra, porque el Señor es tan bello y es tan hermoso, hermanos, que el Señor nos da oportunidad de recapacitar. Dice la palabra que nosotros tenemos que meditar en lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo,
para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por aquí parece que tenemos una llamada. Claro que sí. No está. Gracias, Señor, porque tú eres bello y tú eres hermoso, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos enseña. Tu palabra es la que nos da el aliento para seguir adelante. La palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos para que nosotros no seamos hallados faltos delante del Señor. Así que el Señor es bello y es hermoso, hermanos, porque Él nos da oportunidad. Yo no sé tú qué estás haciendo, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en tu vida, pero déjame decirte que Dios está atento a lo que tú estás haciendo. Así que Dios dice que nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que estamos haciendo. Y ojalá que tú te encuentres aprobado por Dios, que tú te encuentres aprobado por Jesucristo, porque el día del juicio, hermanos, dice que seremos juzgados. Dice que aquí en Primera de Corintios 11, 31, 32 dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Y también en Juan 5, 24, el que cree en Cristo de todo corazón no verá el juicio de condenación. El cristiano verdadero tendrá un juicio para ver los galardones que él merece, pero no para condenación. Este juicio será en el rapto de la iglesia. Mira, hermano, hoy estábamos estudiando aquí en la iglesia los buenos cristianos y los malos cristianos. ¿Qué diferencia hay entre los buenos cristianos y los malos cristianos? Bueno, la diferencia es que los buenos cristianos son obreros fieles, obreros que andan buscando hacer la obra del Señor, aquellos obreros que quieren trabajar, que están viendo qué necesidad hay en la iglesia, aquellos obreros que están dispuestos a hacer lo que el Señor les manda. Porque, hermano, el Señor está mandando, el Señor nos está dando órdenes para ejecutarlas y nosotros estamos ahí sordos, ciegos y mudos, porque no hablamos, porque no oímos, porque no miramos, porque el Señor, hermanos, está a la vuelta de la esquina y nosotros estamos sentados ahí calentando sillas, ahí calentando, estamos viviendo de ociosos. Así que este juicio será cuando Cristo venga a llevar a su iglesia inmediatamente después del rapto. Mire, muchos hermanos creemos que estamos trabajando para el Señor, pero a veces nuestro trabajo en el Señor, hermanos, es vanagloria, es egocentrismo, estamos trabajando en la iglesia por ego, porque por vanidad, porque nos admiren, porque nos digan, hermano, qué bonito predica, hermano, qué bonito cantó, hermano, qué bonito tocó, pero en realidad a veces nosotros queremos el elogio de la gente, el elogio del ser humano. Y hermano, hay gente que idolatra a los pastores, hay gente que idolatra a los profetas, que andan buscando los profetas, andan buscando la prosperidad, andan buscando una palabra privada del Señor, un mensaje directo, ¿verdad? Y hermano, si la Biblia habla tanto para que usted obedezca, que usted venga y ejecute la palabra del Señor, porque el Señor así es, el Señor nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, así es correctamente, hermana María. Dios siempre está instando a cada uno de sus hijos a que podamos entender la palabra y la sana palabra. Usted, cuando comenzó el programa, estábamos hablando del trayecto que uno corre como esposa o como esposo. Y los trayectos, pues, ¿cómo podemos decir que somos buenos esposos o que amamos a alguien o que realmente queremos a Cristo si andamos como llaneros solitarios? Y desafortunadamente nosotros hablamos sobre lo que es el discipulado. Y un buen discípulo pues sigue las marcas de su maestro, ¿verdad? Y el maestro decía pues amados los unos a los otros y tenemos que ver los frutos, ¿verdad? Y siempre andamos solos, el pastor hoy en día tiene la costumbre de andar solo por donde quiera. Y pues la verdad es difícil, ¿verdad? Porque todos nos quieren ver juntos, quieren saber cómo está su esposa, otros lo hacen por juzgarnos, otros lo hacen para realmente saber cómo está uno. La verdad es que hoy en día las críticas conforme a lo que es el discipulado debemos de comenzar por casa. Nosotros tenemos que ser el mejor ejemplo para las gentes que estamos discipulando. Hoy en día desafortunadamente decíamos la carácter de escuela dominical pues ya no existe, ya no hay escuelas dominicales en muchas de nuestras iglesias y no les enseñamos sino pura predicación y realmente son malas costumbres que hemos adquirido porque los apóstoles pues tenían una escuela.
Hermano pastor, ¿por qué cree usted que ahora ya no hay tanto maestro del discipulado o por qué la gente ahora pues no quiere tomar esos cargos? Es que lo que sucede es que el discipulado es algo, porque el predicar cualquiera predica, cualquiera puede decir que es un predicador. Hay predicadores baratos, predicadores a medias y predicadores de gritos. Y realmente el predicar no es más que enseñar la sana palabra, enseñar algo que Cristo, conforme a la Biblia y los apóstoles, ninguno de ellos gritaron para predicar o hacían gran escándalo. Lo que sí es que tenían una voz fuerte y alzada, que es diferente, ¿verdad? Pero los maestros de hoy en día ya no existen, y realmente la escuela de discipulado desaparece porque el pastor no enseña. Y si el pastor enseñara, pues tendría buenos maestros, buenos dedicados a la enseñanza de los demás. Y como la situación es tan difícil, pues a mí me interesa más predicarles para que el diezmo entre y poder mantener la iglesia y olvídense de la enseñanza. Y después resultamos con iglesias mediocres, que la verdad cuando salimos a evangelizar da tristeza, ¿verdad? Porque cualquiera nos gana, cualquiera nos confronta y no hayamos ni qué decir. Es un dolor realmente. Los apóstoles, me imagino, si nos pudieran ver ahora, serían personajes tristes, porque fíjate que si miramos la que era la iglesia antigua o la vieja iglesia, nos podemos dar cuenta de que los apóstoles convertían a las personas, las bautizaban y luego les enseñaban. Y hoy en día pues lo hacemos al revés. Queremos nosotros que se conviertan, al año los queremos bautizar y nunca les enseñamos. El gran error, ¿verdad? Por eso es que dice que un discípulo hace más discípulos, y yo creo que eso tiene que ver realmente con nosotros los pastores. ¿Cómo podemos decir que somos discípulos de Cristo si lo que tenemos son un montón de cabritos en la iglesia porque no les enseñamos adecuadamente? No quiere decir que la predicación no les enseñe, pero es la escuela bíblica, los que los va a llevar a una enseñanza o a un comprendimiento realmente fuerte y sólido, ¿verdad? Dice que el árbol por su fruto lo vamos a conocer. Y si nos quejamos de que tenemos cabritos, pero nosotros somos cabritos. Nos quejamos de que nuestros miembros son abusivos, pero nosotros somos abusivos. Entonces tenemos que tomar la balanza realmente y ponernos enfrente del espejo y ver qué tipo de personas somos o qué piensan los demás de nosotros. Claro que sí, pastor. Bueno, hay experiencias, ¿verdad?, que los pastores viven hoy día en las iglesias y realmente es muy triste la situación de la iglesia aquí en Los Ángeles, California, donde nosotros, bueno, a cada esquina miramos una iglesia, especialmente aquí, ¿verdad?, en este nuevo local que nosotros acabamos de agarrar. Tenemos como 5 o 6 iglesias a nuestro alrededor, ¿verdad? Y cada iglesia profesa tener la buena doctrina, cada iglesia profesa predicar bien y cada iglesia profesa que tiene la sana doctrina. Y muchas veces viene la gente y te hace berrinche, no le gusta algo aquí y se va para otra iglesia y andan de iglesia en iglesia brincando y hablando y protestando por los pastores y bueno, cualquier cosita y bueno, yo me voy para otra iglesia, yo me voy para allá y si aquí no me dejan servir y muchas veces no se quieren someter a los pastores. Muchas veces usted le dice a alguien, imagínese pastor, hoy día hay tanta falta de obrero, tanta falta de maestros para niños, maestros de escuela dominical. Nosotros nos hemos encontrado como pastores, vamos a hablar de nuestras propias experiencias, vamos a dejar las iglesias alrededor. A nuestra iglesia ha venido gente que tiene 20, 30 años en el evangelio, 25 años en el evangelio y no son capaces de preparar una predicación o de enseñar a los niños o de dar una clase a los jóvenes. Muchas veces la gente quiere estar adentro, gozándose en el servicio, recibiendo palabra y dice, no, yo vengo a la iglesia para oír palabra, yo quiero oír palabra. ¿Cómo ve usted eso, pastor? Es por lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver con... Claro que sí, esto es algo muy, nosotros nos hemos dado cuenta hoy día que hay gente que no está siendo muy instruida en la palabra del Señor, porque nosotros llegamos a la iglesia y nos dicen, bueno, vamos a leer aquí, vamos a leer allá, y grito por aquí, grito por allá. Bueno, aquí en la iglesia teníamos un hermano, ¿verdad?, que decía, a mí me gusta cuando que el predicador grita, yo le siento sabor a la predicación cuando el predicador a mí me grita, y bueno, cada
quien tiene su estilo, ¿verdad? Nosotros no somos gritones y yo no creo, no entiendo que a la gente haya que gritarle para predicar la palabra, pero bueno, cada quien tiene su estilo y lo respeto, ¿verdad, pastor? Amén. Es que lo que nosotros queremos explicar, hermano, cuando nosotros hacemos o tenemos un buen discipulado, cuando a las personas, a los hermanos o a los miembros de la iglesia se les hace una pregunta bíblica, tienen una respuesta y una respuesta bíblica. Pero hoy en día no existe ya las respuestas bíblicas. Llamo y le pregunto al pastor, llamo a la hermana, llamo al diácono, ya nuestros ovejas, si les queremos decir así, no saben cómo contestar. Es que el pastor dice, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. Tenemos que ser, acuérdense que nosotros siempre predicamos que somos maestros o somos sacerdotes cristocéntricos. Entonces enseñamos lo que el maestro dice. Y si enseñamos lo que el maestro dice, no hay que estarle preguntando al pastor. Dice, no, es que yo la verdad no sé. Y eso realmente debería ser preocupante para nosotros como pastores o como líderes, como diáconos. Enseñar pues a nuestras ovejas qué es la palabra, qué significa cada versículo, cómo vamos a entrar a preguntas y respuestas. Y desafortunadamente pues no es que la predicación no esté buena o sea sin salsa, no. Lo que sucede es que en una predicación pues no podemos hacer preguntas. No podemos preguntarle al pastor, ¿a qué me está refiriendo? Sino simplemente absorbemos la palabra y nos la llevamos tal y como está. Pero cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y qué piensas? O desarróllame tú el tema de lo que el pastor dijo, pues se bloquean los hermanos, ¿verdad? Y la mejor prueba de eso, cuando salimos a evangelizar y alguien conoce la palabra, pues se intimidan. Se intimidan porque no saben o no conocen una respuesta lógica, una respuesta verdadera o una respuesta que tenga realmente el conocimiento bíblico. Podemos poner, por ejemplo, las gentes que salen a evangelizar a las 4 o 5 de la mañana, ya están en las paradas de los buses, y estas personas pues practican la Biblia de una manera sutil, y no es veraz, pero sí es sutil, porque el cristiano es sutil y veraz para la palabra, pero hay que estudiarla, hay que practicarla, alguien nos la tiene que enseñar, y quién mejor que nosotros como pastores para enseñar la correcta y sana palabra, porque tenemos 60 y tantos libros, tanto Nuevo como Viejo Testamento, evangelios sinópticos, tenemos profecía, tenemos de todo para enseñar a nuestra gente. Y qué bonito podría ser tener una iglesia sana donde la palabra, aparte de la buena predicación, es una buena doctrina, una enseñanza sutil, una enseñanza veraz, donde los pastores enseñemos a nuestra gente una vez más a ser discípulos, no a ser miembros, porque la membresía llena la iglesia, el discípulo es el que sale a llenar la iglesia. Amén. Claro que sí. Bueno, algo muy importante, pastor, que yo creo que nosotros hemos vivido esa experiencia. Cuando llegan almas nuevas a la iglesia, bueno, hay que darle las clases para nuevos creyentes, pero ¿cómo hacemos para que esta gente agarre el tiempo y diga, ¿sabe qué? Si yo quiero aprender. Este fin de semana tenemos 3 personas que aceptaron a Cristo. En estas últimas 3 semanas han venido 3 almas que se convirtieron a Cristo, apenas acaban de recibir al Señor. Y bueno, hay una que tiene tanta necesidad del Señor y ya el Espíritu la ha tocado y ella tiene aquella gran necesidad porque tiene muchos problemas en su vida, quiere ordenar su vida. Pero también viene otra hermanita que yo a ella el domingo yo la estuve observando, ¿verdad? Cuando un predicador que invitamos oró por la hermana y la tocó el Espíritu Santo y la hermana se quedaba viendo. Y le digo, hermana, mire, yo sé que usted acaba de aceptar a Cristo hace como una semana, le digo, pero yo quiero darle a usted un poquito más de seguimiento, yo quiero darle clases a usted en su casa para que usted entienda lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, para que usted mire la diferencia y así usted si tiene dudas, tiene preguntas, pregúnteme, porque eso es muy importante para nosotros, que usted aprenda por qué oramos, por qué cantamos, por qué levantamos las manos, qué sucede cuando el Espíritu está tocando a alguien o cómo es esa manifestación. Es muy importante que nosotros le enseñemos a la gente nueva la sana doctrina. Es correcto, hermana, y qué bonito es cuando usted puede agarrar a una persona nueva, y digo usted, yo, cualquier persona, cualquier discípulo, no cualquier miembro, sino cualquier discípulo. Hay una diferencia entre el miembro y el discípulo. El miembro es el que llega constante o inconstantemente, pero nunca se involucra.
Y el discípulo es aquel que se involucra dentro de la iglesia, que siempre está tomando o forma parte de un grupo evangelístico, de un grupo de maestros, del grupo de limpieza, etcétera, etcétera. Pero es bonito cuando a una persona nueva puede ser inducida por alguien que ya conoce la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hay muchas personas hoy en día que tienen 20, 30 años de evangelio, pero no conocen nada. Simplemente se basaron por lo que el pastor predicaba y nunca supieron por qué. Claro que sí. Bueno, viene un predicador y les habla de las señales del fin del mundo y les habla de toda la destrucción que va a haber y que los hoyos que están en la tierra y que el fuego. Y bueno, la gente tiembla, la gente se le quita el sueño, pastor. La gente no duerme y dice, ay, hermano pastor, yo no pude dormir, tuve tanto miedo. Y le digo yo, hermano, nosotros no tenemos que tener miedo de esas cosas, porque cuando eso suceda, usted y yo no vamos a estar aquí en la tierra. Nosotros ya habremos partido con el Señor, pero esto a mí me da a entender, pastor, que mucha gente no está seguro de su salvación, que mucha gente no está seguro de que cuando Cristo venga se van a ir con Él, y esto es preocupante, pastor. Es gente que tiene 30, 40 años en el Evangelio. Bueno, como decíamos al principio, son miembros, no son discípulos. Acuérdense que la Biblia no nos dice que hagamos miembros, nos dice que hagamos discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro, aquel que se deja enseñar. Y decía nosotros una vez más, el discípulo es aquel que aprende, pero que aprende de su maestro. Amén. Y entonces hoy en día, ¿cuáles son los maestros? Si solo estamos, nosotros solo predicamos. En una predica pues no puedes enseñar, no puedes entrar en detalles, en lujo de detalles lo que se le puede decir a alguien cuando se le está instruyendo. Por ejemplo, por qué aplaudimos, porque, como usted decía al principio, hermana María, por qué cantamos, por qué danzamos, por qué cuando el Espíritu Santo nos toca, unos tiemblan, otros caen, otros sanan, otros lloran, otros ríen. O sea que todos este tipo de acontecimientos que suceden a la hora que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, y la gente se asusta, y la gente nunca entiende, y pasan los años y nunca entendieron. Claro que sí. Mire, pastor, yo la primera vez que tuve esta experiencia, me recuerdo que el pastor estaba predicando acerca de raíces de amargura y si nosotros habíamos sido dañados por nuestros padres, nuestros hermanos o algo que estuviera afectando nuestro corazón. Esa experiencia que yo tuve, me recuerdo que el pastor llamó al altar y si alguien se siente con esta palabra, si alguien el Señor le ha hablado, yo traía raíces de amargura en mi corazón de mi niñez. Yo crecí como ignorada en mi casa, fui la número 13 de 13 hijos que tuvo mi madre. Imagínense, pues yo creo que yo siempre pensaba que yo había nacido por accidente, que nadie me quería, que mis hermanos me rechazaban, que mis padres no me habían deseado. Yo siempre crecí con esto y aumentándole a eso, pues que mi padre, él todo lo resolvía con cincho. Él tenía un chicote de caballo especialmente para pegarnos. Y me recuerdo una vez en la escuela hubo un incidente y mandaron a llamar a mi papá y él agarró el cincho y se quitó el cincho en medio de la clase y en medio de la clase me empezó a dar mis cintazos y realmente eso me marcó el alma, eso a mí me marcó el corazón, porque mi padre en ningún momento fue conmigo y me dijo, mija, es cierto o no es cierto lo que a ti te están acosando, sino que él nomás hizo sentir su autoridad y cómo él me maltrataba y me trataba si yo hacía cosas malas y cosa que yo era inocente de lo que a mí me estaban acusando. Y eso a mí me dolió mucho y bueno, cuando yo pasé al altar, hermanos, yo empecé a llorar y empecé a gemir y aquel gemido que yo decía dentro de mí, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy actuando así? Yo no hago estas cosas. Yo no comprendía, pero aquello que estaba llorando y llorando, y créame, hermano, cuando yo me levanté de ese altar, yo sentí que me quitaron una carga de encima, sentí que algo pesado se me había quitado, y lo que a mí me estaba sucediendo era que el Espíritu Santo me estaba sanando esas heridas. Dios estaba operando mi corazón por medio de Jesucristo. Jesucristo me estaba sanando esas heridas. Y créame que es lindo cuando el Espíritu Santo tiene esa libertad en su vida, cuando usted reconoce las cosas que le han pasado y Jesucristo empieza a sanar esas heridas. Y ahí es cuando el Espíritu Santo se mueve, como estaba diciendo el pastor César, ¿verdad? Que él trabaja de maneras distintas. Otros les da por llorar, a otros se caen, otros, bueno, es hermoso, hermano, cuando usted siente la manifestación del Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros tenemos
tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. ¿Y cómo usted lo va a hacer si usted nunca ha sido enseñada, usted nunca ha sido enseñada con la Biblia, con base bíblica, para que usted entienda que el Espíritu Santo es real, es una persona, es algo que está ahí a la par suya, buscando el momento adecuado para poder trabajar en sus problemas, ¿verdad, pastor? Realmente por eso decíamos al principio, ¿verdad? Que bueno, hay muchas maneras y diversas maneras en cuales el Espíritu nos toca, pero hay que enseñarle a la gente por qué nos toca, hay que enseñarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos, por qué Dios se mueve de esa manera. Y volvemos una vez más, no hay como una buena escuela. Sus hijos van a ser buenos maestros si tuvieron una buena escuela. Un buen doctor es bueno si tuvo una buena escuela médica. Un abogado es bueno si tuvo una buena escuela de medicina. Y hay de escuelas a escuelas, ¿verdad? Hay buenas escuelas médicas como hay malas. Y realmente hoy en día existe lo mismo en el cristianismo. Hay buenas escuelas cristianas y hay malas escuelas cristianas. Estamos muy pobres con lo que tiene que relacionarse a la enseñanza. Y después nos quejamos de que nuestros jóvenes o adultos ninguno quiere predicar. Porque hoy en día nosotros predicamos, hermano, usted va a predicar y te dicen, no, hermano, a mí avíseme con 15 días de anticipación. Como que esto fuera de, ahí me avisa cuando usted pueda, no. Pues la palabra a nosotros nos dice, nos enseña que debemos de estar listos en todo momento, en cada instante. ¿Y cómo puede estar lista una persona nueva? Una persona que, como usted dice, hermana María, acaba de aceptar a Cristo. Si ni siquiera le enseñamos qué fue lo que hizo Cristo en ese instante. Le tenemos que decir qué fue lo que sucedió en su vida en ese instante. Le tenemos que explicar punto a punto qué fue lo que Cristo transformó, por qué fue que Cristo la libró en ese instante, cómo fue que la libró y qué sucede de hoy en adelante. Claro que sí. Bueno, pastor, mire, hay gente en la iglesia que ha confesado a Cristo en su corazón y que lo ha recibido en su corazón, pero realmente hay gente que no ha sacado la esencia, no ha comprendido en profundidad el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Todavía no han entendido el perdón de pecados, la remisión de pecados, cómo Jesucristo se puso en nuestro lugar como pecadores, cómo Jesucristo tomó nuestro lugar, cómo Jesucristo vino y se puso en nuestro lugar, no teniendo pecado, se hizo pecador. ¿Por qué? Por usted, por amor a usted y amor a mí. Cuando salió la película esta ¿cómo se llama esta película? De la Pasión de Cristo, hermano César. Cuando la gente vio esa película, los tocó tanto. A mí me tocó. Yo fui al cine, hermano pastor, y yo pasé llorando todo el servicio, toda la movie. Yo pasé llorando. Bueno, lo que sucede, hermana, es que nosotros ya conocemos un poco o mucho o nos relacionamos con la historia realmente, ¿verdad? Y la historia pues fue dramática. Hicieron una movie muy dramática, con muchos aspectos bíblicos, otros no eran tan bíblicos, pero la mayoría fueron bíblicos. Y el drama que ahí relaciona con lo que dice la Biblia pues fue bastante apegado. Como Jesucristo le arrancaron los pedazos de carne a latigazos y la corona y le metieron una cruz y lo clavaron en esa misma cruz. Y son cosas y detalles que tenemos que enseñar hoy a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué niño no ha hablado de la ballena que se tragó a Jonás? Y Nínive y todo. Muchos de niños de nuestras iglesias hoy conocen ya esas historias, ya saben todas esas historias, porque se las hemos contado como historias, no como base bíblica. Y esa es la gran diferencia de lo que estaban diciendo entre un buen discípulo y un miembro, porque el contarle una historia a alguien, cuéntele un chiste a alguien, casi nunca se le olvida el chiste. Si usted le cuenta, dice, este chiste estaba bueno, lo voy a volver a contar. Debería ser el mismo efecto que la palabra tiene con relación a nosotros. Cuando contamos o podemos dar una buena clase, difícilmente a alguien se le va a olvidar lo que enseñamos. Cuando tenemos un buen procesamiento de dar clases, de enseñar, de redactar. Por eso es que un maestro es didáctico, ¿verdad? Él puede o tiene la cualidad de enseñar, y claro, la enseñanza no es para todos. No cualquiera puede enseñar, no todo tiene esa facilidad, pero la palabra dice que ha dado distintos ministerios, distintos dones, y que cada quien usa el don conforme el Espíritu le muestra.
Entonces, tienen que haber maestros en las iglesias. Definitivamente que sí. Es parte del don espiritual divino que Dios ha entregado, como el don de lenguas, el don de sanidades, el don de evangelismo, el don de profecía y el don de ser un buen maestro. Claro que sí. ¿Y qué opina usted, pastor, acerca de, hay pastores de que a veces dicen, bueno, yo no tengo que prepararme, yo no tengo que ir a una escuela, a mí Dios me llamó a predicar, gloria a Dios por eso, pero ¿qué hay de aquellos pastores que cometen atrocidades en las iglesias o con sus siervos? Que muchas veces esto, hermano, es por falta de conocimiento, muchas veces por falta de una enseñanza, porque para eso están las escuelas, hermano. Bueno, yo fui a un instituto bíblico, nos preparamos por 4 años y realmente cuando uno empieza a estudiar la profundidad de la palabra de Dios, uno aprende tantas cosas. No es lo mismo como cuando usted está predicando que, hermanos, vamos a leer aquí, vamos a ir allá. Y yo le digo a la gente, no es lo mismo cuando usted está ahí como ovejita recibiendo la comida a como cuando usted está preparando la comida para el pueblo. El Señor siempre nos prepara a nosotros, el Señor siempre nos da a nosotros la comida fuerte para que nosotros la procesamos y se la demos al pueblo. Porque muchas veces, a veces la gente necesita que usted le explique, que la gente necesita que usted les explique, porque como estábamos hablando al principio, hay mucha gente que no tiene conocimiento de la palabra, que nomás sabe gritos y latigazos y... Bueno, hay una parte, un dicho mexicano que dicen, miran burro y quieren viaje. No, y claro, a veces tenemos, podrían decir que tenemos tutores, no maestros, sino buenos tutores. Hay unos tutores excelentes en la vida, especialmente tutores eclesiásticos, tutores que nos enseñan teología. Y muchos dicen, pues, pero pastor, ¿qué es teología? Bueno, teología es todo aquel que habla de la Biblia. Si usted ha platicado alguna vez de la Biblia, de los versos bíblicos o de lo que tiene que ver con los capítulos bíblicos, usted está hablando teología. Es una forma de enseñar la palabra de Dios. Esa es teología. No es ninguna cosa fuera del otro mundo. Con respecto a la enseñanza, hay hermanos, hay pastores, hay evangelistas que tienen la cualidad o que tienen el toque especial del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les da la palabra de tal manera que es tan efectiva como buena, como sana, como liberta y como toca por el poder del Espíritu Santo. Hay otros hermanos que no somos tan efectivos y tenemos que enseñarnos, tenemos que aprender de esa manera. No quiere decir que el Espíritu no nos toque, sino nos gusta o queremos aprender un poquito más allá. Queremos aprender la profundidad realmente de la palabra. Y pues como maestro, como aprendiz, como alumno que hemos sido, nosotros nos hemos topado con hermanos que dicen que no es necesario, pero al final nos los hemos encontrado en los institutos y en las universidades aprendiendo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Quién nos dio el gran ejemplo? ¿Por qué le llamarán el divino maestro? ¿Por qué le llamarán el gran maestro? Porque durante 3 años preparó a 12 personas. Las instruyó de tal manera que hasta hoy en día seguimos hablando de ellos. Lucas, Mateo, Pablo, Santiago, Pedro. Seguimos hablando de estas personas. ¿Por qué? Porque fueron personas instruidas didácticamente. Por ejemplo, Pablo era un gran maestro de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, era un gran maestro, pero tuvo que ser apartado para enseñarle correctamente. Lo que quiere decir, hermano, que usted quizás usted es bueno, y no decimos que no lo sea, ha de ser un gran maestro, un gran hombre de la palabra, un hombre de Dios. Pero se imagina, si Dios lo mueve a usted de esa manera, ¿cómo lo movería si usted tuviera un mejor estudio o una mejor enseñanza? Sería magnífico, sería algo poderoso, sería algo wow, inaudito, ¿verdad? Y si podemos ver los ejemplos una vez más, el ejemplo de los apóstoles en Antigua Jerusalén, y no eran aceptados como miembros hasta casi después de un año de estudio. O sea, se convertían, los bautizaban, y después de un año de estudio pasaban a prueba a ver si eran aceptados como discípulos o miembros, porque ya se les había enseñado, se les había doctrinado, se les había entrenado, si usted quiere decir así, sobre el conocimiento de lo cual Cristo estaba hablando. Y imagínense, por eso es que esas iglesias eran tan poderosas, esas iglesias tenían tanta fuerte y eran tan grandes que compartían todo. Pero nosotros, como no estamos enseñados de esa manera, somos un montón de envidiosos, un montón de corajudos, un montón de personas que yo digo lo mejor.
Lo Y que yo predico es bueno. lo que yo digo es bueno y lo que ustedes dicen es una bolsa de cosas horribles, un montón de vanidades. Y quizás muchas veces pueda ser cierto, muchas veces que no. Pero como dice la palabra, el único que tiene derecho a juzgar es Cristo. Nosotros no somos quién ni cuál para juzgar. Aquí el único juez se llama Cristo Jesús. Y como decían por ahí, si no le gusta la predicación, pues ni modo, ¿qué le podemos hacer? Cámbiale. Cámbiale o váyase a una iglesia donde lo traten bien, le guste cómo le tratan, como decíamos al principio, si le gusta que a gritos, pues váyase a una iglesia donde haga gritos. Y si le gusta que le enseñen, pues vaya a una iglesia donde le enseñen. También tiene que ver con personalidad, tiene que ver con nuestra personalidad eclesiástica, ¿verdad? Vuelvo una vez más a la Biblia, en ninguna parte Jesucristo gritó. Dice que gritaba en sus predicaciones, no, sino simplemente se ubicaba en lugares estratégicos para hablar de la palabra, para decirles a través de versos preciosos como Mateo, en Marcos, y él les hablaba y decía cosas tan lindas. Hoy en día nosotros usamos pues micrófonos, tenemos sonido y no convertimos a nadie, sino simplemente tenemos un montón de gente que viene de otras iglesias mal enseñados y por lo tanto causan un montón de problemas. Hay hermanos que no se pueden sujetar a la palabra. ¿Por qué? Porque vienen mal enseñados. Nadie le enseñó que tenemos que sujetarnos a la palabra. Y nadie nos ha dado una muestra de cómo Cristo, estando en la cruz, se sujetaba al Padre. Y cómo Cristo decía, voy al Padre, al que me envió. Bueno, entonces él se sujetó desde un principio. Pero le enseñaron. Jesucristo, te imaginas, siendo el Hijo de Dios, pues quién más que el mismo Dios le enseñó al hombre, Dios hecho carne, una buena enseñanza, ¿verdad? E incluso las mismas mujeres de la Biblia, María Magdalena, María de Jerusalén, hay muchas Marías en la Biblia que habla de las grandes mujeres de la Biblia, por ejemplo, pero si se fijan, todas ellas eran bien preparadas, porque nunca se le esperaban al maestro. Por eso hoy en día yo no sé cómo piensen los hermanos o los que nos están escuchando. Hermano, usted puede llamar al 818 al 782-3069, es el teléfono de cabina, 818-782-3069. Usted nos puede hablar directamente y bueno, puede comentar, nos puede decir si estamos equivocados o no, o qué cree usted acerca o qué no cree. Eso es cuestión de gustos, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros para atenderlo con mucho gusto. Sus amigos César y María Velázquez, los pastores de la Iglesia del Poder de la Cruz. Y le queremos contar que nuestro servicio el día viernes a las 7 de la noche, el día domingo a las 5 de la tarde en nuestra escuela dominical y a las 6 de la tarde pues nuestro glorioso servicio. Y por ahí dicen pues que donde está Cristo hay milagros. Así que véngase, Cristo está con nosotros y reciba su milagro el día de hoy. Estábamos hablando pues de las grandes mujeres de la Biblia, todas eran muy instruidas. Las hermanas que seguían a Jesucristo eran muy instruidas en la palabra. Cristo se tomó el tiempo para enseñarles bien. Cristo las adoctrinó bien. Por eso es que tenían una fortaleza increíble estas mujeres, un aguante. Ya quisiera uno pegar de brincos de tener un aguante de ese tipo de mujeres. Y hoy en día no quiere decir que las mujeres no sean débiles, sino al contrario, mucha mujer ahora levantándose con la sana palabra. Y a muchos no nos gusta. ¿Por qué? Porque somos una bola de hombres fracasados que no, como no podemos, no queremos que nadie lo haga. Y eso está, no es que sea malo, pero es incorrecto. Ante los ojos de Dios, el mismo Dios dijo que habló un burro. ¿Por qué no puede hablar una mujer? Es una de las preguntas que nos hacemos. Pero estamos hablando de la escuela, estamos hablando del estudio, de la preparación. Y si usted pues no tiene dinero, hermano, para pagar un instituto, no le estamos diciendo que se vaya a meter a una universidad de miles de dólares, a un instituto carísimo. Hoy en día existen institutos que realmente están a bajo costo. El instituto del baile del antílope, el instituto de Giré, el instituto a Vida. Bueno, podemos mencionar muchos institutos aquí locales. en el Valle de San Fernando. Y estos tres que al menos yo conozco están aquí en el Valle de San Fernando con unas cuotas bajas, ¿verdad? Unas cuotas alcanzables y yo creo que tienen hasta becas. Así que usted puede, mi hermano, usted se quiere preparar, prepárese. Y yo a veces no entiendo, hermana María, cómo hay pastores que no dejan que sus miembros se preparen. Tienen miedo, y la verdad es que tienen miedo a que sus miembros se preparen, porque van a saber más Biblia que ellos y se van a dar cuenta realmente que lo que están diciendo es una bolsa de tonterías, ¿verdad? Una vez alguien dijo, pastor, ¿qué es una caja pandera?
de Pandero, ¿verdad? Y Pandora. 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 Y una caja Pandora, hermano, es una caja de brujerías, es una caja de maldiciones. Y a veces eso es lo que traemos, en vez de traer la sana palabra, porque nos escondemos atrás del gran pastorado. Y realmente la Biblia nos enseña que el pastor es tan pequeño como cualquier oveja. Y no somos realmente más altos o más bajos. No podemos juzgar a nadie ni quitar a nadie. Y eso es lo que nos enseña la palabra, la doctrina sana, la enseñanza que lleva a alcanzar a la sociedad, porque de eso se trata. Que no podemos alcanzar a otra iglesia porque la otra iglesia ya salva, pero sí podemos alcanzar a la sociedad que está allá afuera existente, o en otras palabras el mundo, como le dice la Biblia, o le llamamos sociedad, pero es el mundo del cual la Biblia nos está hablando. Dice ir y predicar la palabra por todo el mundo, enseñándoles ¿qué? La sana doctrina y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, gracias por estarnos escuchando. Somos César y María Velázquez, pastores de la Iglesia del Poder de la Cruz, y estamos ubicados en el 14628 apartamento B o suite B. Puede ir al segundo piso, al primer piso de todos Titus Street. En la Titus Street usted va a llegar, o si no nos puede llamar al 818 a 647 1818-782-3069. Ese es el teléfono de cabina. Llámenos si usted necesita que se le dirija a una iglesia aquí en el Valle de San Fernando. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Panorama City. Estamos cerca de Venice, de North Hollywood, de Arleta, ¿de qué otras ciudades, pastor? Ya ahorita como que ya la noche ya está cayendo. Estamos en Panorama City, Silmar. Realmente estamos en el centro de San Fernando, ¿verdad? Está cerca North Hollywood, está cerca Studio City, está cerca Toluca Lake, Burbank está cerca también, Simi Valley, Silmar, Sun Valley, bueno, muchísimas ciudades, ¿verdad? Tenemos unas 10 ciudades cerca. Usted que nos está escuchando a través de la www.alfarero.tv, le damos las gracias a los amigos de Guatemala, allá en El Salvador. Ahora no nos podemos comunicar con ellos, ¿verdad? Pero bueno, será mañana, mañana, hermanos, también que le queremos avisar. Mañana es el 4 de julio, donde este gran país celebra su aniversario, ¿verdad? Su aniversario de libertad de expresión. Hace no sé cuántos años, hace muchísimos años. Y bueno, mañana vamos a estar fuera del aire, va a estar en programación estándar, lo que le dicen acá, ¿verdad? La computadora se va a hacer cargo de todo. Así que damos gracias y espero que usted disfrute su 4 de julio, disfrútelo con su familia sanamente y léales la palabra. No les lea una historia, cuénteles la palabra. Claro que sí, pastor. Bueno, yo quiero hacer un poquito aquí de énfasis en la mujer. Querida hermana, tú que estás en tu casa, tú que ya criaste a tus hijos, que tú a veces piensas, bueno, yo no puedo decir nada, no puedo predicar. Claro que sí, hermana, la oportunidad está para ti hoy día. Hay escuelas para prepararnos, hermanas, y hay mucho que aprender. Incluso pues yo tengo un libro que se me ha preparado de las mujeres del Viejo Testamento y las mujeres del Nuevo Testamento, y voy a empezar a dar esos estudios aquí en la radio, si Dios me da licencia, para empezar a levantar ese grupo de mujeres, esas mujeres valientes, esas mujeres esforzadas, esas mujeres que quieren salir del anonimato, no para revelarse, hermana, no me tome por mal, por favor, porque aquí queremos mujeres valientes para ir y predicar el evangelio, esas mujeres para ir a enseñar a los niños, para enseñar a los jóvenes, esas mujeres que hacer un grupo de oración, ir a visitar a los hospitales. Hay mucho trabajo para nosotras, hermanas. En realidad la mies es mucha y los obreros son pocos. La iglesia, el Poder de la Cruz, somos una iglesia misionera que nos gusta preparar comida, nos gusta hacer misiones, nos gusta ir a Tijuana, Rosarito, Ensenada, nos gusta ir a Juárez, pero lamentablemente por falta de obreros esta obra ahorita está un poquito parada, las misiones en la iglesia. Pero si tú eres un misionero, si a ti te duelen esos niños que no tienen comida, si tú alguna vez has estado en una cama de hospital y has necesitado una palabra, si tú algún día has estado en una sala de emergencia de un hospital y a veces no has tenido dinero para comprar un café o comerte un sándwich, y de repente llega
llega a una iglesia y te lleva un sándwich, te lleva un cafecito, una torta, tú vas a sentir aquello como caído del cielo. Así que necesitamos mujeres para hacer ese trabajo. Yo te insto a que llames a la pastora María Velázquez a la iglesia El Poder de la Cruz, y nos puedes llamar al 782-3069, ese es el radio de cabina aquí en la radio. También me puedes llamar al 814-3051, ese es el teléfono del pastor, y mi teléfono de casa es el 818-764-6991. Te lo doy una vez también, más. O puedes llamar también al 1-800-995-4593 y apachas el 719 y te va a dar un menú con una selección de nombres y otro, el directorio de la iglesia, el directorio de la radio, y tú escoges con quién deseas hablar. Una vez más, 1-800-995-4593 y apachas el 719 y te va a dar el menú o el directorio de la iglesia y la radio. Claro que sí, aquí quedan con su radio cristiana, su radio amiga, en las manos del alfarero. Y pastor, ¿su vida está segura?